Un hombre desconocido irrumpió en la habitación de mi prima en plena noche, y ella me pidió ayuda desesperadamente. Agarré un cuchillo de cocina y luché ferozmente contra él, pero ella se escondió en la habitación y se negó a ayudarme. Como resultado, recibí un golpe en la nuca, dejándome con demencia senil e incapaz de cuidar de mí misma. Sin embargo, ella salió completamente ilesa e incluso abrió la puerta para dejarlo ir al ver que era guapo. La policía interrogó a mi prima sobre la apariencia del fugitivo, pero ella dijo que no lo vio con claridad. Más tarde mi prima no pudo casarse debido a su reputación manchada y se convirtió en el hazmerreír del pueblo por ser solterona. Creía que yo era la razón por la que perdió la oportunidad de acostarse con un hombre guapo y que había arruinado su reputación al llamar a la policía, así que me guardaba rencor con el pretexto de visitarme. Ella envió lejos a mis padres y sostuvo mi cabeza en una palangana para los pies hasta que me ahogué. En esta nueva vida, volví a la noche en que mi prima gritó pidiendo ayuda, renací la noche en que el intruso irrumpió para agredirla. Acompañado de los agudos gritos de ayuda de mi prima, me desperté sobresaltado de mi cama. La agonía del ahogamiento se sintió tan real, todavía puedo sentir esa asfixiante falta de aire, sentí como si una mano gigante hubiera agarrado mi corazón. Sus dedos, apretando lentamente hasta que todo el órgano fue aplastado. La escena de mi prima pidiéndome ayuda en mi vida pasada todavía estaba vívida en mi mente, sus gritos desgarradores y llantos desesperados me abrumaron con simpatía, no podía soportar la idea de mi prima, con quien crecí, siendo humillada por extraños. La policía tardará un tiempo en llegar, y para entonces el perpetrador probablemente ya habrá tenido éxito, así que sin tener en cuenta mi propia seguridad, después de hacer la llamada de emergencia, agarré un cuchillo de cocina y corrí a la habitación de mi prima. Tan pronto como encendí la luz, el perpetrador no tenía dónde esconderse. Una vez que mi prima vio claramente el rostro del perpetrador, toda su resistencia se detuvo abruptamente. Su hermosa apariencia golpeó por completo su punto dulce estético, y por un momento, quedó tan cautivada que olvidó la peligrosa situación en la que se encontraba, frente a un hombre que era una cabeza más alto que yo y el doble de mi tamaño. Mi mano, agarrando el cuchillo de cocina, tembló levemente mientras intentaba hacer mi mejor esfuerzo para reunir un tono amenazante y dije, ya llamé a la policía, si quieres escapar, será mejor que te vayas ahora. Con eso, me aparté de la puerta del dormitorio. Era muy consciente de que no era rival para el hombre frente a mí, así que no tuve más remedio que retroceder. Recé para que aprovechara la oportunidad para calmar la situación, aunque me parecía cobarde, era la mejor manera de minimizar el daño. El hombre, al ver que ya había ganado la partida, pareció inclinado a irse, escondiéndose detrás de mí, temblando y sonrojándose. Mi prima de repente reunió coraje de algún lugar, de hecho extendió los brazos, bloqueando la ruta de escape del hombre, y le dijo arrogantemente al criminal, no tienes permitido irte, ya he visto tu cara claramente, ¿crees que huir resolverá todo? Los ojos del matón instantáneamente se volvieron feroces mientras pateaba a mi primo a un lado que estaba bloqueando el camino. También se aprovechó de mi falta de preparación y me arrebató el cuchillo de cocina de la mano, blandió el cuchillo de cocina y cortó a mi primo. Mi prima estaba tan asustada que estalló en lágrimas, aferrándose a mi pierna y escondiéndose detrás de mí. El agresor me cortó el brazo con un cuchillo, casi cortándolo, le di una patada en la entrepierna y mientras se retorcía de dolor en el suelo, rápidamente cubrí la herida sangrante en mi brazo e intenté colarme en mi habitación. Al ver esto, mi prima me siguió de cerca apenas había entrado a la mitad de la habitación cuando el agresor la agarró del pelo y la arrastró brutalmente de vuelta a la sala de estar. Ignorando el dolor en mi brazo, agarré el muslo de mi prima y me involucré en un tira y afloja con el agresor. Pero mi fuerza no era rival para la del agresor, y solo pude observar impotente cómo arrastraban a mi prima fuera de la habitación. No estaba en posición de salvarme y por un momento consideré abandonar a mi prima para salvar mi propia vida. Mi prima lloraba desconsoladamente buscando mi ayuda con impotencia. Sin otra opción, tuve que encontrar otra manera de salvarla. De repente, recordé que había otro cuchillo de cocina en la cocina, así que corrí allí en pánico para buscarlo. Justo cuando agarré el cuchillo, el intruso en la sala de estar dejó escapar un grito repentino. Mi prima mordió con fuerza el muslo del matón, arrancándole un trozo de carne ensangrentada. El matón, con dolor, la soltó y ella rápidamente corrió a mi habitación. Cerrando la puerta detrás de ella, yo acababa de salir de la cocina con un cuchillo de carnicero en la mano y me quedé atónito por la escena. Al ver que mi prima había escapado, el matón volvió su mirada feroz hacia mí. Estaba aterrorizado. Bloqueó la puerta de la sala de estar, impidiéndome salir,
así que no tuve más remedio que retirarme a la cocina y cerrar la puerta desde adentro. Sin embargo, la puerta de la cocina era de vidrio translúcido, el asaltante enfurecido, cegado por la furia. Golpeó salvajemente la puerta con un cuchillo de cocina. El fuerte golpe en la puerta me envió escalofríos por la columna vertebral. Vi con horror cómo la puerta de vidrio fue golpeado por el asaltante, creando una grieta. Aparecieron 2 grietas, y de ellas, innumerables fracturas se extendieron. Finalmente, con un estrépito, toda la puerta de vidrio se hizo añicos. Cuando el intruso irrumpió, el miedo intenso dejó mi mente en blanco, y solo pude blandir el cuchillo de cocina hacia él salvajemente. Al mismo tiempo grité por mi prima, esperando que saliera y me ayudara, pero antes de que me diera cuenta, el intruso me había cortado la parte posterior de la cabeza con el cuchillo de cocina, y me desplomé en un charco de sangre, perdiendo el conocimiento. Mi prima nunca salió de principio a fin. La sirena de la policía de abajo intimidó al asaltante, y el cuchillo que colgaba sobre mi corazón nunca bajó. Frenéticamente borró las huellas dactilares de la escena e incluso encendió la estufa de gas intentando volar la casa y destruir toda evidencia. Después de limpiar la escena, el asaltante estaba a punto de huir. Mi prima, al escuchar la sirena de la policía, salió del dormitorio. No sé qué pasaba por su mente. Pero no solo ella no detuvo al intruso, incluso lo ayudó con entusiasmo a abrir la puerta. Como resultado, el intruso escapó suavemente por las escaleras y desapareció en la noche. Mi prima me miró tirada en un charco de sangre, pero en lugar de llamar urgentemente a una ambulancia, fue a su habitación a cambiarse con ropa limpia. Se tomó su tiempo para maquillarse un poco. Solo entonces fue a abrir la puerta a la policía. La policía le preguntó si había víctimas, y ella instintivamente negó con la cabeza, bloqueando deliberadamente la puerta de la cocina, bloqueando la línea de visión de la policía. Afortunadamente, la atenta policía descubrió las manchas de sangre que quedaban en los fragmentos de vidrio, empujó a mi prima a un lado y entró en la cocina, salvándome. Justo cuando estaba al borde de la muerte, también apagó la estufa de gas y abrió la ventana de la cocina, evitando la explosión que el agresor había planeado. La policía me llevó al hospital para recibir tratamiento. La policía que se encontraba en el lugar estaba investigando las huellas del asesino e interrogando a mi prima sobre la apariencia y las características del perpetrador. Sorprendentemente, mi prima mintió y afirmó que no había visto claramente el rostro del agresor. La evidencia que tenía la policía era insuficiente para identificar al perpetrador. Si bien mi prima pareció cooperar con la investigación, no reveló ningún detalle. El caso permaneció sin resolver durante mucho tiempo y gradualmente se convirtió en un misterio sin resolver, dejándome como la única víctima en el caso. Debido a que mi prima ocultó deliberadamente las bajas, perdí el tiempo óptimo de rescate. El médico dijo que el coágulo de sangre en mi cerebro está presionando los nervios cerebrales, lo que me hace desarrollar demencia. Incluso después de la cirugía, no puedo volver al nivel de una persona normal. Acababa de ser admitido en la Universidad de Harvard para estudios de posgrado y debería haber tenido un futuro brillante y prometedor. Sin embargo, debido a un desastre imprevisto, toda mi vida se arruinó. Mis padres se negaron a darse por vencidos conmigo y me trajeron de regreso a nuestra ciudad natal, manteniéndome a su lado para cuidarme. En ese momento seguí buscando justicia en línea, reuniendo a los internautas para ayudar a rastrear a los perpetradores. El caso de la violación y agresión por invasión de domicilio causó un gran alboroto en línea. Más tarde, mi prima, debido a su reputación empañada, no pudo encontrar un esposo y se convirtió en el hazmerreír del pueblo como solterona. Sintió que le había hecho perder la oportunidad de acostarse con un chico guapo y que había arruinado su reputación al llamar a la policía. Por lo que me guardaba rencor. Un día, un internauta de buen corazón contactó a mis padres en línea, afirmando haber visto al criminal que me había hecho daño. Mis padres informaron apresuradamente a la policía y acordaron encontrarse con la persona en la estación de policía para una discusión detallada. Justo cuando estaban preocupados por no haber nadie en casa para cuidarme, mi prima vino de visita. Sentada en la puerta babeando mientras masticaba lichis, pensé que mis padres habían encontrado a alguien para jugar conmigo, así que alegremente agarré un puñado de lichis para compartir con ella, pero ella me quité los lichis de la mano con disgusto, me agarró del cuello y metí la cabeza en el lavapiés cercano. El lavapiés solo estaba medio lleno de agua, pero fue suficiente para ahogarme vivo. Grité y lloré para que mis padres me salvaran, pero estaban en una comisaría a 10 kilómetros de distancia, esperando ansiosamente al llamado internauta que decía tener nuevas pistas. Pocos sabían que ese internauta era en realidad mi primo disfrazado. Mi primo arrojó mi cuerpo al pequeño río cerca de nuestra casa,
creando la ilusión de que me había ahogado accidentalmente. Mi alma flotó gradualmente hacia arriba. Viendo a mis padres llorar hasta que se desmayaron, en ese momento, mi odio por mi primo alcanzó su punto máximo. Lisa, sálvame, el grito de ayuda de mi primo me sacó de los dolorosos recuerdos. Me toqué la nuca. Era una parte posterior de la cabeza perfectamente redonda y completa, sin ninguna herida de cuchillo hundida. Solo entonces me di cuenta de que había renacido hace 3 años, el día en que violaron a mi prima en su casa. En ese momento, la habitación de mi prima estaba completamente oscura. Y ella todavía no sabía que el agresor que intentaba violarla era un hombre guapo, así que gritó a todo pulmón, pidiendo mi ayuda desesperadamente. En mi vida pasada, fui demasiado tonto, de hecho arriesgué mi vida por ella, luchando contra el agresor con un cuchillo de cocina. No solo terminé con demencia por eso, sino que también me guardaba rencor e incluso me mató brutalmente. En ese momento, no tenía una perspectiva omnisciente, mi mente estaba completamente concentrada en cómo lidiar con el agresor. Sin darme cuenta en absoluto de que mi prima se había enamorado del criminal a primera vista, sintió en todo momento que estaba arruinando sus posibilidades, por lo que sus intentos aparentemente tontos de detenerme fueron en realidad deliberados. Ella no me salvó intencionalmente, dejándome en la cocina esperando la muerte. Mintió durante el interrogatorio policial, bloqueó la línea de visión de la policía y finalmente me mató. Cada una de sus acciones absurdas, en parte porque tenía miedo de los criminales, pero sobre todo por resentimiento y deseo de venganza contra mí. Juzga todo basándose en las apariencias, sin lugar para la compasión en su mente, solo un cerebro obsesionado por el amor. Un comportamiento tan ingrato y rencoroso. Incluso el cielo debe haber tenido suficiente, así que dame otra oportunidad. Esta vez, incluso si los matones la matan en la cama y la cortan en pedazos, no interferiré. Sus gritos de ayuda me lastiman los oídos. En el pasado, escuchar sus gritos de ayuda me desgarraba el corazón y no podía esperar para salvarla. Ahora solo me siento molesto. Me puse mis auriculares Bluetooth y subí el volumen al máximo. Elegí una canción alegre para celebrar mi renacimiento. Buenos días. La melodía edificante fue acompañada por la matanza de cerdos de mi primo. Gritos en la habitación de al lado. Es absolutamente maravilloso. En menos de 10 minutos, la conmoción de al lado de repente se calmó mucho. Temiendo problemas inesperados, tomé un vaso de papel, presioné su borde contra la pared y escuché a escondidas. Mi prima sollozó y le suplicó al intruso: por favor, déjame ir. Mi prima está en la habitación de al lado, y es 100 veces más hermosa que yo. Puedo ayudar a atraerla para ti. Tiene una gran figura. Al escuchar esto sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo, mis dientes castañeteando de rabia. Calmándome, no pude evitar sentir un miedo persistente. Si esta mujer viciosa hubiera dicho las mismas palabras en una vida pasada, si no hubiera entrado corriendo con un cuchillo de cocina en ese momento, las consecuencias podrían haber sido mucho peores que solo ser cortada por el agresor. El agresor pareció influenciado por las palabras de Jennifer, y los pasos resonaron desde la sala de estar. La puerta se abrió y luego cerrado, creando deliberadamente la ilusión de que alguien se había ido. Entonces, una serie de golpes resonaron en la puerta de mi habitación, después de tocar durante mucho tiempo sin respuesta. Los gritos enojados de Jennifer vinieron desde afuera de la puerta. Lisa, ¿cuánto tiempo te vas a esconder? Los malos se han ido. Tu hermana fue intimidada por personas malas y tú solo fingiste estar muerta. Ahora se han ido. ¿Por qué no sales rápido para llevarme al hospital? No creo en sus mentiras en absoluto. Solo confío en mis propios ojos. A través de la grieta de la puerta, claramente había 2 figuras oscuras afuera. El criminal nunca se fue en absoluto. Se engañó a sí misma pensando que podía engañarme alegando que el criminal se había ido. Luego me chantajeó emocionalmente para que la llevara al hospital. Una vez que abriera la puerta, sería como un cordero entrando en la guarida de un tigre. No hace falta decir lo brutal que sería mi destino. No importa cuánto intentara persuadirme o engatusarme, me mantuve firme e inflexible. De todos modos, había cerrado la puerta del dormitorio, así que el intruso no podría entrar pronto. Además, ya había llamado a la policía. La policía me informó que llegarían lo antes posible. Mientras aguantara hasta que llegara la policía, puedo estar a salvo y cambiar el trágico final de mi vida anterior. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente. Los criminales fuera de la puerta tampoco serán tan amables como para dejarme escapar fácilmente. Tomé la iniciativa y fingí creer la mentira de Jennifer. Primero, calma al agresor, luego aprovecha la oportunidad para exponer tus demandas. Lo siento, primo, me acabo de quedar dormido. ¿Estás bien? ¿Estás gravemente herido? Tenemos que llamar a la policía. No puedo encontrar mis gafas. Recuerdo haberlas dejado en la sala de estar.
porque está tan oscura la sala de estar, me cambiaré de ropa primero y luego te llevaré al hospital, ¿puedes ayudarme a encontrar mis gafas en la sala de estar? Llevo puestas mis gafas, no las dejé en la sala de estar en absoluto. La razón de esta excusa fue hacer que Jennifer encendiera la luz de la sala de estar. Una vez encendió la luz, descubriría que el hombre que intentaba violarla era extremadamente guapo. En realidad, el agresor no era guapo en absoluto, era moreno y delgado con cara de rata, ojos pequeños, boca pequeña y nariz aguileña, simplemente era muy alto. Se estima que rondaba los 190 centímetros, pero a Jennifer le gusta mucho este tipo, con su personalidad que sigue a su corazón basándose en las apariencias. Creo que una vez que se entere, estará tan ansiosa que prácticamente se lanzaría sobre el criminal. Después de todo, en nuestra vida anterior por mi culpa, nunca se acostó con él y la molestó por el resto de su vida. Para entonces el matón estaría demasiado ocupado lidiando con ella como para tener tiempo de molestarme. Mi solicitud no despertó ninguna sospecha en los dos. El matón no se atrevió a derribar mi puerta imprudentemente porque tenía un teléfono en la mano, y si las cosas se intensificaban, él sabía que definitivamente llamaría a la policía. Efectivamente, Jennifer hizo una pausa y dijo: no hay necesidad de llamar a la policía, son solo algunas heridas leves, pero tengo miedo sola, así que te pedí que me acompañaras. Iré a buscar tus lentes ahora, así que date prisa y cámbiate de ropa. Al segundo siguiente, una de las figuras oscuras se alejó de la puerta. El matón le ordenó a Jennifer que encendiera la luz mientras él se escondía junto a la puerta, esperando emboscar a su presa, completamente inconsciente de que él mismo pronto se convertiría en la presa. La luz de la sala de estar de repente se coló por la rendija de la puerta del dormitorio, y cuando la lámpara cuadrada de bajo consumo se encendió, la sala de estar instantáneamente se volvió tan brillante como el día. Jennifer fingió encontrar sus lentes y se volvió hacia la puerta, pidiéndome que la abriera, pero cuando levantó la vista, se encontró con el rostro del hombre. Se congeló, mirando fijamente por un largo momento. El asaltante también estaba aturdido. La criatura frente a él claramente excedía su comprensión de las mujeres. La belleza de mi prima estaba más allá de las palabras, como ningún vocabulario preciso podría describir eso. Déjame darte un ejemplo de una de sus experiencias. Cuando éramos niños, mi prima y yo una vez fuimos a la granja de cerdos de mi tío para ayudar con el trabajo. Ella vestía un traje beige rosado. Antes de entrar al corral de cerdos, el trabajador que nos guiaba ató deliberadamente una cuerda roja alrededor de su muñeca, incluso la ató en un lazo. Cuando fue mi turno, solo me miró sin decir una palabra y no ató ninguna cuerda roja. Mi prima recibió este trato especial y pensó que era más popular que yo, sintiéndose bastante satisfecha consigo misma mientras trabajaba. Estuvo feliz durante varios días después de regresar. No estaba convencido porque también quería la cinta roja con un lazo. Así que en secreto fui a preguntarle a ese tío por qué nos trataba de manera diferente. Respondió con dos frases: oh, me estoy haciendo viejo y mi vista no es tan buena. Tenía miedo de no poder distinguirla de los cerdos. Inmediatamente cerré la boca y el arrepentimiento de no haber conseguido el lazo para el cabello se desvaneció de mi corazón, reemplazado solo por simpatía por mi prima. Mi prima es la única hija de la familia y la tía y el tío sienten que le deben algo por su apariencia, así que la mimaron especialmente desde la infancia. Hicieron todo lo posible por darle lo que quisiera, casi nunca se negaron, la trataron como a una princesa, pero no le dieron la apariencia para igualar ese estatus. Como resultado, siguió encontrando obstáculos cuando se trataba de encontrar un novio. Todos son criaturas visuales. A mi prima le gustan los chicos guapos, pero los chicos guapos prefieren a las mujeres hermosas. Sin embargo, Jennifer claramente no se ha dado cuenta de que ella misma no es una belleza. No pudo evitar querer acercarse cuando vio a un chico guapo, así que sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tocó la cara del criminal, pero era demasiado baja. Solo la mitad de la altura del matón, no pudo alcanzar su cara, así que tuvo que conformarse con lo segundo mejor y tocar la segunda cara del matón. El matón pensó que sería lo mismo con las luces apagadas, pero no esperaba que con las luces encendidas no pudiera actuar. Jennifer le dirigió una mirada coqueta, imitando el tono cursi de un director ejecutivo dominante. Oye guapo, te daré otra oportunidad, sigamos adelante. El matón, luciendo algo angustiado, agarró la manga de Jennifer y apartó su mano, luego cubrió firmemente su entrepierna. Los dos estaban en un punto muerto. Deliberadamente le pregunté a Jennifer desde dentro del dormitorio: prima, ¿has encontrado tus gafas? ¿Todavía necesitas que salga? Ella no respondió. En cambio,
se acurrucó contenta en los brazos del criminal e incluso olió profundamente su ropa con la nariz, incluso cuando el criminal le puso un cuchillo en el cuello y trató desesperadamente de apartarla, no mostró ningún signo de miedo. En ese momento no sintió miedo del criminal, solo un deseo ardiente para acercarse al apuesto hombre. El matón no pudo soportarlo más y la empujó a un lado mientras se dirigía a la puerta, viendo que el pato que estaba casi en su boca estaba a punto de volar. Jennifer entró en pánico al instante, agarró su mano y gritó a todo pulmón: «No puedes irte, todavía tienes que ser mi novio, de lo contrario, haré que mi primo llame a la policía y te arreste». El matón miró a Jennifer con incredulidad. Su corazón se llenó de amargura y arrepentimiento, empujó a Jennifer con fuerza, con la intención de salir corriendo por la puerta. Antes de que pudiera girar el pomo de la puerta, una voz siniestra vino detrás de mí: «He grabado tu rostro. Claramente, si te atreves a correr, llamaré a la policía ahora mismo. Si sabes lo que te conviene, entrarás obedientemente con mi prima y continuarás haciendo lo que ella quiera, de lo contrario, puedes esperar comer comida de prisión». El matón inmediatamente abandonó la idea de huir, abrió mucho los ojos para mirarme y puso una expresión lastimera como si estuviera a punto de llorar, juntó las manos y le rogó a Jennifer que tuviera piedad. «Hermana mayor, lo siento, me equivoqué. Me lavaré las manos de esto y nunca volveré a hacer cosas malas, ya que es mi primera vez. ¿Puedes dejarme ir?». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, sus párpados ligeramente rojos y sus mejillas oscuras se sonrojaron con un tono rojizo. Este fue el momento más vulnerable de su vida, pero lo que no sabía era que a los ojos de Jennifer, las lágrimas de un hombre guapo eran su estimulante. No pudo evitar apuntar su teléfono al criminal y tomó una foto que pensó que tenía un ángulo perfecto. Luego me la envió. O casualmente luego agitó la foto en su teléfono hacia el hombre y dijo: «Las condiciones han cambiado ahora, quiero casarme contigo, si no estás de acuerdo, mi hermana enviará esta foto a la policía inmediatamente». El criminal se derrumbó por completo después de escuchar esto. Jennifer lo arrastró de regreso al dormitorio y se forzó sobre él. Los ruidos insoportables continuaron en la habitación contigua durante media hora. Jennifer grabó en secreto un vídeo corto a mitad de camino por si acaso podía ser útil más tarde. Después, Jennifer encendió un cigarrillo, se apoyó en la cabecera y sopló anillos de humo con satisfacción. El hombre a su lado parecía como si le hubieran drenado el alma, yacía en sus brazos con el rostro pálido como la muerte, derramando en silencio dos torrentes de lágrimas de arrepentimiento. Los matones pensaron que todo estaría bien una vez que se salieran con la suya con Jennifer, pero tan pronto como terminaron, se oyeron una serie de golpes urgentes en la puerta. Sí, era la policía que llegaba. Los matones ni siquiera tuvieron tiempo de vestirse y salieron corriendo de la cama de Jennifer como perros asustados, bajo la mirada desconcertada de Jennifer. Corrió como una mosca sin cabeza buscando una ruta de escape, pero vivimos en el piso 15 y todas las ventanas tienen rejas de seguridad instaladas, dejando la puerta como la única salida, sin otra opción. Se armó de valor y decidió correr fuera de la puerta. Planeó derribar a la policía que bloqueaba la entrada y luego escapar. Apenas había salido de la puerta cuando de repente se topó con un cálido abrazo. Varios policías lo sujetaron, sometiéndolo en solo 10 segundos y presentándole un par de esposas plateadas. Solo después de confirmar que el agresor había sido capturado, salí tranquilamente del dormitorio, después de enterarme de que yo era quien había llamado a la policía y que no hubo víctimas durante todo el incidente. Los oficiales nos llevaron a los tres a la estación de policía a interrogarnos, mirando al cruel criminal de mi vida pasada ahora en un estado tan lamentable. Mi corazón se llena de alivio por haber sobrevivido a un desastre. En esta vida, no seré asesinado. En cambio, les pagaré todo lo que me deben de una manera que nunca esperaron. Cuando la policía la interrogó en la estación, el comportamiento de Jennifer fue sorprendentemente similar al de su vida pasada. El cerebro enamorado de Jennifer se activó e incluso mientras la policía la interrogaba sobre su relación con Frank, ella todavía se aferraba a su brazo con una expresión de enamorado. Ella respondió con ojos llenos de afecto: «Él es mi novio y estamos a punto de casarnos». Si no hubiera experimentado todos los eventos de mi vida pasada, probablemente sospecharía profundamente que Frank le había lanzado algún tipo de hechizo. Frank estaba extremadamente disgustado con Jennifer y la apartó repetidamente con las manos. Sin embargo, Jennifer era como una tirita pegajosa con un resorte adjunto. No importaba cuántas veces la apartaran, ella se aferraría incansable y ferozmente cada vez, hasta que el temperamento de Frank finalmente estalló y no pudo soportarlo más. La golpeó en el ojo justo enfrente de la policía. La policía sospechó de las palabras de Jennifer, restringió a Frank y le preguntó a Jennifer nuevamente sobre su relación. Esperaban una respuesta diferente de ella,
pero ella simplemente se cubrió los ojos descuidadamente, riendo, dijo: «Él realmente es mi novio, solo. Estábamos discutiendo juguetonamente, no es nada serio». El oficial de policía que me interrogó se sintió mareado y solo pudo apoyar su frente con una sonrisa irónica. Luego me llamó a la sala de interrogatorios, con la esperanza de obtener nuevas pistas sobre el caso. Antes de entrar en la sala de interrogatorios, consulté intencionalmente a la oficial que estaba tratando de calmar mis emociones, dejando de lado el hecho de que Jennifer se apoderó por la fuerza de la propiedad de Frank. La policía dijo: «Si se establece el caso, la situación de Frank se llama intento de robo y violación, con una sentencia base de aproximadamente 3 años. Sin embargo, dado que obtuvo el perdón de la víctima y mostró una confesión, la sentencia se reduciría aún más en aproximadamente un 50% sobre la base de 3 años. En otras palabras, el cabrón que me hirió gravemente y arruinó mi futuro y mi vida anterior, en esta vida, cumplirá como máximo 1 año y medio de prisión, y si se porta bien en la cárcel, incluso puede obtener una sentencia reducida o libertad condicional. ¿Qué hay de mí, que me quedé con un cráneo cóncavo y quedé discapacitado en mi vida anterior, por su culpa, cuenta como mi mala suerte? No puedo aceptarlo y ciertamente no puedo dejar que se salga con la suya con una ventaja tan grande por nada, pero después de todo, la vida pasada es la vida pasada. No puedo simplemente decirle a la policía que me causó lesiones graves en una vida anterior, entonces la gente solo pensaría que estoy loco, mientras me devanaba los sesos. Miré a la amorosa Jennifer y al entumecido Frank antes de entrar en la sala de interrogatorios. En ese momento, la maraña en mi corazón se deshizo de repente. Ya que Jennifer quiere estar con Frank tanto, le concederé este deseo. Quiero ver qué tipo de vida puede vivir en este mundo sin mi interferencia. La policía me preguntó cuál es exactamente la relación entre Frank y Jennifer. Agarré la mesa con ambas manos y me disculpé apresuradamente. «Lo siento, señor, parece que hay un malentendido aquí. Me temo que podría haber venido hasta aquí para nada. Es porque Jennifer trajo a su novio a casa sin avisarme, y tuvieron una pequeña discusión. Pensé erróneamente que un ladrón había entrado en la casa, pero ella simplemente me lo explicó todo. Frank realmente es el novio de Jennifer. Yo fui el que me equivoqué. Al final, el caso no se estableció. Frank fue absuelto, después de salir de la comisaría. Rápidamente se quitó el brazo de Jennifer y empezó a correr, pero, ¿de qué serviría correr? Yo recogí su tarjeta de identificación, mientras él forcejeaba con Jennifer. La mitad de su tarjeta de identificación estaba expuesta en su bolsillo trasero. Rápidamente se la arrebaté. Él no se dio cuenta. Además, Jennifer todavía tenía el vídeo que acababa de grabar. Le entregué mi tarjeta de identificación a Jennifer, y sus ojos se iluminaron instantáneamente. Frank no corrió mucho antes de darse la vuelta inmediatamente ante la amenaza de Jennifer. Ese vídeo se convirtió en evidencia del allanamiento y violación de Frank, y la identificación que perdió se convirtió en la ventaja de Jennifer en su contra. Hice un esfuerzo adicional y los ayudé a reservar un auto para ir a la oficina de asuntos civiles para obtener su certificado de matrimonio. En esta vida, con mi ayuda, Jennifer obtuvo su deseo y se casó con el matón que le gustaba. Los dos actuaron una historia de amor de allanamiento de morada a través de su experiencia de la vida real, pero las personas egoístas no se sentirán agradecidas solo porque los ayudé. Lo primero que hizo Jennifer después de casarse fue pedir prestada mi casa para usarla como su hogar de bodas. Con varios meses restantes antes de que comenzaran los estudios de posgrado, pensé en trabajar para ganar algo de matrícula y gastos de manutención, por eso alquilé este apartamento cerca de la empresa. Originalmente lo compartía con otro colega, pero de repente dejaron su trabajo a mitad de camino. Encontré un nuevo trabajo en la ciudad vecina. Todavía quedan 2 meses para que venza el alquiler. Ese colega fue muy amable y pagó el alquiler de los 2 meses restantes antes de irse. Durante los últimos meses, Jennifer había estado inactiva en su ciudad natal. Su tarea diaria es seguir adelante. Citas a ciegas como loca. Sin embargo, después de tener más de 100 citas seguidas, los hombres que conoció no cumplieron con sus estándares o ella no cumplió con los de ellos. Conoció a todos los jóvenes solteros de todos los pueblos cercanos. Cree que hay más chicos guapos en la ciudad que en el pueblo. Después de enterarse de que estaba de prácticas en la ciudad, insistió en venir a quedarse. Al principio me opuse firmemente, pero mis tíos se lo suplicaron a mis padres. La generación anterior valora el apoyo mutuo entre familiares, así que se encargaron de estar de acuerdo en mi nombre. Mis tíos querían que ella encontrara un trabajo aquí, para que no la criticaran por estar desempleada cuando llegara el momento de buscar pareja. Incluso le dieron una gran suma de dinero para cubrir su parte del alquiler y los servicios públicos conmigo,
pero cuando vino, tenía las manos vacías, y después de quedarse casi un mes, no compartió ningún gasto conmigo cuando le pedí que dividiera las facturas de los servicios públicos, lo ignoró, diciendo que no tenía dinero, pidió comida para llevar todos los días comida, siempre mariscos o sushi, y la puerta estaba llena de sus contenedores y paquetes para llevar. No era que no tuviera dinero, solo lo gastaba en otra cosa, ha estado viviendo aquí gratis y todavía no está satisfecha, y ahora realmente quiere echarme del apartamento que alquilé sin pagar un solo centavo, qué descarado, naturalmente. No acepté una demanda tan irrazonable y en su lugar le pedí que se mudara inmediatamente sabiendo que estaba equivocada. Aceptó en la superficie, diciendo que se mudaría antes de que saliera del trabajo. Cuando finalmente llegué a casa después de trabajar horas extras todo el día, me sorprendí al encontrar mi equipaje apilado desordenadamente en la puerta. La cerradura de la puerta había sido cambiada y mi llave no podía abrirla en absoluto. Llamé a Jennifer, y ella contestó el teléfono pero no habló, solo se escuchaba su respiración agitada. Al otro lado, mis acusaciones histéricas se convirtieron en parte del juego de ella y Frank. Lo que es aún más exasperante es que incluso inició una videollamada. En este momento, los dos están íntimamente enredados en la gran cama de mi habitación, e incluso recogieron el lubricante que guardo junto a mi cama. Oh, espera, no, es pegamento. El otro día, la botella que contenía el adhesivo fuerte estaba sucia, así que la transferí a una botella de lubricante vacía. Quise recordárselo, pero colgó el teléfono, no me dio la oportunidad de recordárselo. En poco tiempo, una ambulancia se detuvo abajo en la zona residencial. Un hombre y una mujer desnudos pegados juntos fueron sacados en una camilla por varios enfermeros que se esforzaban por no reír. Jennifer, esa tonta sin cerebro, en lugar de pensar en cubrirse la cara fea para evitar aparecer en los titulares, incluso se quitó la ropa que Frank le había puesto sobre la cabeza, señalando mi nariz y maldiciéndome. Lo hiciste en propósito, tu mujer cruel y baja. Estás celosa de que encontré un novio guapo, hijo de puta, escoria de baja estofa. Solo espera a que salga del hospital, te voy a matar. Ante sus insultos, simplemente me sequé las lágrimas en silencio. Luego giré la cámara del teléfono y el rugido de mi tío salió instantáneamente por el altavoz, junto con la expresión de mi tío, que parecía como si se hubiera tragado una mosca después de presenciar esta espectacular escena. Pequeño mocoso, ¿a quién crees que estás tratando de matar, pedazo de basura vergonzosa? Solo espera a que llegue y te rompa las piernas. Mi tío abandonó inmediatamente la videollamada grupal y compró el boleto de tren de alta velocidad más rápido disponible. Dirigiéndose del pueblo al hospital, mi tía estaba ocupada disculpándose con mis padres y conmigo en nombre de Jennifer. Mis padres, al escuchar los insultos de Jennifer, inicialmente tenían la intención de actuar magnánimos como ancianos y perdonarla, pero simplemente no pude. La sonrisa amarga en mi rostro era más fea que llorar, y en ese momento, me arrepentí aún más de haber ayudado a esa ingrata Jennifer. La camilla fue llevada a la planta baja del complejo residencial, cada vez se reunían más espectadores. Pensé que Jennifer no estaba lo suficientemente avergonzada, así que tomé prestado el gong del comerciante para ayudar a crear una escena para ella, tocando tambores y gongs alrededor de Jennifer, los residentes mayores que originalmente estaban charlando en la plaza comunitaria se sintieron atraídos por el sonido ensordecedor del gong, asumieron que alguien en la comunidad estaba celebrando una ocasión feliz, por lo que todos se reunieron para ver la emoción, pero terminaron tropezando con la escena explosiva. Varias mujeres mayores se sonrojaron de vergüenza y no pudieron evitar quejarse. Los tiempos han cambiado y la moral ha decaído. Los hombres mayores, por otro lado, permanecieron tranquilos y serenos, tomando sus teléfonos para comenzar a grabar los hermosos momentos de la vida. La desvergonzada pareja en la camilla perdió el impulso para maldecirme, luciendo completamente deshonrados y deseando poder cavar un hoyo para esconderse. No fue hasta que la camilla fue levantada a la ambulancia que sintieron como si les hubieran concedido un indulto. Pocos sabían, una tormenta aún mayor estaba por venir. Jennifer fue llevada al quirófano. Los médicos nunca se habían encontrado con una escena tan impactante en sus vidas y no tenían idea de por dónde empezar. Primero tuvimos que darles anestesia, luego limpiar lentamente el pegamento. Mi tío corrió al hospital lo más rápido posible. Me paré en la entrada del hospital para saludarlo para cuando llegó. La cirugía casi había terminado y el médico dijo con una sonrisa que ambos pacientes estaban fuera de peligro. Mientras esperábamos, mi tío me preguntó sobre toda la historia, se lo conté todo, agregando algunos adornos que incluían, entre otros. Mi primo vino a mí con las manos vacías, se mudó a mi casa, comió y bebió gratis y se negó a compartir las facturas de servicios públicos y el alquiler. El intruso entró en la casa con la intención de violar a mi prima,
pero en lugar de enojarse, voluntariamente se acostó con él. Llamé a la policía e hice arrestar al intruso, pero mi prima habló por él e incluso exigió que se casara con ella. Ignorando mi consejo, mi prima tomó el asunto en sus propias manos, se casó con el intruso, me echó del apartamento de alquiler y lo mudó. Para usarlo como su hogar conyugal, cambió las cerraduras del apartamento de alquiler, dejándome sin poder entrar. Cuando la llamé para que abriera la puerta, no solo ignoró mis llamadas sino que también estaba con el intruso en mi cama. Incluso usaron mi pegamento como lubricante en secreto, lo que llevó a esta situación completamente humillante. Finalmente, me sequé las lágrimas con un pañuelo y agregué: tío, puedo perdonar a mi prima por golpearme, regañarme y tomar mi casa, pero no puede hacer daño a una persona inocente, como podría darle la vuelta a la tortilla y acusarme de incriminarla cuando fue ella la que se coló en mi habitación y usando mis cosas. Después de escuchar esto, la cara de mi tío se puso pálida y luego se sonrojó de ira. Las venas se le hincharon en la cara y el cuello, la luz verde de la sala de operaciones se iluminó y mi tío se puso de pie inmediatamente, miró a su alrededor ansiosamente en el pasillo del hospital como si buscara algo. Un bate de béisbol tan grueso como un brazo cayó accidentalmente de mi mochila, rodó a los pies de mi tío. Estaba a punto de agacharme para recogerlo, pero fui un paso demasiado lento en comparación con mi tío. Recogió el bate de béisbol, lo sopesó en su mano y luego, sin decir palabra, entró en la sala de operaciones. Mi tío era un soldado retirado en sus primeros años y una vez había matado a un jabalí con sus propias manos mientras patrullaba en las montañas. Lo seguí de cerca a la sala de operaciones. Jennifer acababa de despertar y no se quedaba en la cama para descansar adecuadamente. En cambio, ella gritaba y exigía que la enfermera la ayudara a moverse para compartir una cama con Frank. La enfermera puso los ojos en blanco sin palabras, dijo sarcásticamente: después de que tantos médicos pasaron por todo ese problema para separarlos, ahora quieren volver a estar juntos. Si sabían que esto iba a pasar, ¿por qué venir al hospital? Bien podrían haberse quedado juntos de por vida. Al escuchar esto, la cara del tío se puso roja brillante, sintiéndose como si nunca hubiera estado tan avergonzado en toda su vida. Jennifer, descaradamente, continuó gritándole a la enfermera. Completamente inconsciente de la presencia intimidante de su padre parado detrás de ella, su tío ya no pudo contener su bate de béisbol, blandiéndolo hacia Jennifer con todas sus fuerzas. Jennifer gritó y aulló de dolor, pero incapaz de levantarse de la cama debido al dolor en la parte inferior de su cuerpo, solo pudo enterrar la cabeza bajo las sábanas, sin olvidar llamar a Frank para que la salvara. Frank no quería involucrarse al principio, pero el ruido de Jennifer le estaba dando dolor de cabeza. Extendió la mano y lo detuvo, agarrando el bate de béisbol de su tío. Viejo, deja de golpearla. Mi tío ya estaba furioso y ver al violador que se había acostado con su hija lo enfureció aún más. Dejó de golpear a Jennifer y en su lugar lanzó el bate de béisbol a la cabeza de Frank. Mi tío estaba tan enfurecido que perdió todo el control. Frank terminó con un enorme chichón en la cabeza por los golpes y varios rasguños sangrientos en la cara, muslos, brazos, espalda. Todo recibió más de una docena de golpes. A Jennifer le rompió el corazón verlo. La falta de conciencia de Jennifer transformó por completo mi comprensión. De hecho, agarró el bate de béisbol de su padre y dijo sin dudarlo: viejo, deja de golpearlo, es tu yerno, si lo vuelves a golpear cortaré lazos contigo. Frank, que se estaba frustrando por ser golpeado, vio a su tío político congelarse e inmediatamente le arrebató el arma de la mano, tomándola para sí mismo. Él y su tío estaban luchando entre sí. Vi que las cosas iban mal y apresuradamente fue a jalar a Frank hacia atrás, pero no pude sujetarlo. Jennifer en realidad fue a jalar a su tío, agarrándolo del brazo, lo que provocó que recibiera varios golpes de Frank por nada. Su tío estaba completamente desconsolado e inmediatamente cortó lazos con Jennifer en el acto, cubriendo su ojo. Magullado y morado, salió de la sala de operaciones. Después de regresar a casa, arremetió contra su tía, culpándola por malcriar a Jennifer. Incluso dijo que de ahora en adelante consideraría a Jennifer muerta y que ya no tenía una hija así. Aunque su tía también estaba enojada, estaba más preocupada por las heridas de Jennifer. Jennifer había tenido la intención de ser dura y no contactar a sus padres hasta después de un periodo de Guerra Fría, pero después de que su tío se fue, la enfermera le informó que ella y Frank aún no habían pagado los honorarios de su cirugía. El dinero que Jennifer había traído consigo se había desperdiciado durante mucho tiempo y ni siquiera le quedaban $20. Frank estaba aún peor. Estaba tan arruinado que tuvo que pagar una simple comida de pollo estofado en 18 cuotas. Además de estar amenazado, había otra razón oculta por la que aceptó casarse con Jennifer. En primer lugar, le había revelado que Jennifer era hija única y que su familia era bastante
Acomodada al principio no lo creyó, pero después de ver a Jennifer gastar regularmente cientos en comidas de mariscos, se convenció de inmediato. Por eso se casó con Jennifer a regañadientes. Jennifer se giró para mirarme y me pidió dinero prestado. Lisa, terminamos en el hospital porque usamos el pegamento de tu habitación. Eres completamente responsable de esto, así que debes cubrir los gastos médicos. Además, tu cuñado y yo tenemos hambre. Ve y pide $200 en KFC y haz que te los traigan. Su tono era tranquilo y seguro de sí misma, y su desvergüenza una vez más destrozó mi visión del mundo. Me burlé de ella y le mostré el saldo de mi cuenta. Había decenas de miles de dólares en ella, más que suficiente para cubrir los gastos de su cirugía. Sus ojos se iluminaron de alegría y un rayo de esperanza brilló en ellos. La interrumpí con un tono molesto. ¿De qué te ríes? Prefiero tirarlo a un estanque de los deseos para las tortugas que gastarlo en ti. No hay otro significado. Solo tengo miedo de que el dinero se enmohezca, así que lo saco para que se ventile. Después de decir eso, me alejé sin mirar atrás. Jennifer estaba tan enojada que golpeó la cama y mordió la manta, pero no había nada que pudiera hacerme. Frank no pudo soportarlo más, le arrebató el teléfono y pidió prestados decenas de miles de varias plataformas de préstamos. Lograron reunir los honorarios de la cirugía. Al ver que el problema se resolvía fácilmente, Jennifer miró a Frank con admiración. Un destello de culpa cruzó el rostro de Frank, pero fingió compostura y comenzó a explicarle a Jennifer los beneficios de los préstamos en línea. Tus padres están envejeciendo y son del campo. Puedes robarles sus teléfonos y pedir prestados unos pocos millones de plataformas de préstamos en línea. Luego tendremos el pago inicial para la casa de nuestra boda. No quieres vivir en un apartamento alquilado después del matrimonio, ¿verdad? El nivel de conciencia de Jennifer no es muy alto y ahora también está cegada por el amor. Sus ojos automáticamente filtran a Frank y asiente a todo lo que dice. Ella tampoco tiene muchas dudas. Solo pregunté casualmente, pero ninguno de los dos tiene trabajo. ¿Cómo vamos a devolver tanto dinero? Frank respondió con gran seguridad. No te preocupes, esas plataformas de préstamos hoy en día son todas con intereses altos. Los legales no necesitan ser devueltos. Además, tus padres son mayores y no les quedan muchos años de vida. Una vez que mueran, los cobradores de deudas no podrán hacer nada. Jennifer lo creyó y se le ocurrió una idea a Frank. Después de recuperarse de sus heridas, regresó a su pueblo natal y se arrodilló ante mis tíos para disculparse. Incluso les mintió, diciendo que había cortado todo contacto con el canalla y que seguiría siendo su obediente y buena hija. La pareja de ancianos superó rápidamente su enojo. Al ver regresar a su propia hija, se turnaron para alimentarla con pollo, pato, pescado y carne. Sin embargo, mientras dormían, Jennifer usó sus teléfonos en secreto en mitad de la noche para descargar aplicaciones de préstamos. Durante el día, usó la excusa de buscar trabajo para convencerlos de que realizaran reconocimiento facial sin darse cuenta. Finalmente se prestó un total de 1,2 millones. Frank exigió que Jennifer transfiriera todo el dinero a su tarjeta, alegando que era para el pago inicial de su casa conyugal. En realidad, planeaba tomar el dinero y huir. Desafortunadamente para él, no lo dejé salirse con la suya. Jennifer de repente lo dejó todo y regresó a su ciudad natal. Supe que algo inusual debía estar sucediendo, así que la seguí de regreso a mi ciudad natal. El día que regresó a la ciudad, fui a visitar a mi tío con algo de fruta. Por casualidad, vi un mensaje de texto de una aplicación de préstamos que apareció en su teléfono. Al principio mi tío pensó que era un mensaje de texto fraudulento, así que lo ignoró. No fue hasta que ayudé a investigar y descubrí que habían pedido prestado más de $1 millón a través de estas aplicaciones. Después de interrogarlos cuidadosamente, se dieron cuenta de que Jennifer había usado sus teléfonos en secreto para solicitar préstamos. Cuando se enteraron, estaban tan enojados que casi se desmayan. Afortunadamente, el monto del préstamo estaba dentro de sus posibilidades, por lo que no tuvieron más remedio que cubrir primero el enorme déficit de Jennifer. Inmediatamente llamé a Jennifer para advertirle que el préstamo había sido descubierto y que sería mejor que devolviera el dinero lo antes posible. De lo contrario, su tía y su tío la denunciarían a la policía. Al escuchar esto, Jennifer entró en pánico y rápidamente fue a pedirle el dinero a Frank. Frank todavía estaba tratando de manipularla con sus palabras. No la escuches. ¿Cómo se puede llamar robar a tomar el dinero de tus propios padres? Eres su única hija, es natural que te den dinero para comprar una casa. Jennifer seguía absorta en las palabras dulces de Frank. Al ver que no podía razonar con ella,
decidí despertarla con acciones. Ya llamé a la policía y pronto estarán en tu casa. Confías tanto en Frank que no temes que se fugue con una suma tan grande de dinero y encuentre a una mujer 100 veces más hermosa que tú para casarse. En cuanto la policía llegó a su puerta, Jennifer se despertó sobresaltada como si despertara de un sueño. Sin embargo, incluso después de ayudar a la policía a localizar a Frank, siguió poniendo excusas. Para entonces la codicia de Frank se había encendido por el $1.000.000 y se negaba obstinadamente a devolver el dinero. Reveló su verdadera naturaleza de criminal, sacando una daga y apuntándola al cuello de Jennifer, obligándola a salir de la puerta del complejo residencial. Jennifer se dio cuenta de que la habían traicionado y casi le estafaron más de $1.000.000. Abrumada por la rabia, de hecho intentó arrebatarle la daga a Frank, junto con un grupo de familiares, bloquearon su ruta de escape por detrás. Al ver que estaba atrapado sin salida, Frank decidió hacer todo lo posible y le cortó la garganta. A Jennifer con el cuchillo. Jennifer estaba furiosa al extremo, ignorando la sangre que brotaba de su cuello, se aferró a Frank y corrió hacia el camión en la carretera. El conductor del camión no pudo frenar a tiempo y envió a los dos bloqueando el camino volando a varios metros de distancia. Jennifer murió en el acto, el camión le rompió la cintura y todo su cuerpo quedó cortado por la mitad. La carne quedó destrozada y la forma de muerte fue espantosa. La situación de Frank tampoco fue mucho mejor, sufrió un traumatismo cerebral severo, quedó parapléjico y terminó en estado vegetativo, pasaría el resto de su vida confinado a una cama de hospital. La buena noticia es que mi tía y mi tío lograron recuperar los más de $1.000.000. Estaban completamente desilusionados con Jennifer, por lo que su muerte no les trajo mucho dolor, aunque también estaban tristes. El tiempo poco a poco curaría todo. Aún mejor noticia es que hicieron un testamento y me dejaron todos sus bienes, para celebrar mi admisión a la escuela de posgrado. También me dieron un auto para viajar. En esta vida, los dos cabrones que me lastimaron han recibido el castigo que merecían, y en gran medida, estos castigos fueron provocados por su propia codicia. Me ayudaron, con sus propias manos, a empujarse al infierno de la muerte. Esta vez, finalmente pude ver la puerta de la Universidad de Harvard. La luz del sol se filtra a través de las densas sombras verdes de los árboles, disipando por completo la penumbra traída de la vida pasada. Correré hacia una mayor libertad. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Hay otra historia similar. Sigamos viendo. En mi vida anterior, la naturaleza controladora de mi esposo Charles me llevó a la locura, me impuso cientos de reglas domésticas, tanto grandes como pequeñas: no hablar en voz alta en casa, no ver lo que él consideraba programas de variedades sin sentido, después de regresar a casa, silenciar activamente el teléfono y abstenerse de hacer o responder llamadas casualmente, fuera del horario laboral. Los mensajes de colegas, especialmente del sexo opuesto, deben responderse solo con su permiso. La ropa de todos los días no debe ser reveladora de ninguna manera. Ir a la cama a una hora fija todos los días. Controlar estrictamente el horario de sueño. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos resultará en un severo castigo por parte de él. Cuando me golpearon hasta dejarme negra y azul, Charles solo me miraba fríamente. Estoy haciendo todo esto por tu propio bien. ¿Por qué no puedes entender mis buenas intenciones? Si solo hubieras obedecido, podrías haberte vuelto tan excelente como yo. Absolutamente no permitiré que te revuelques en la autodestrucción. Afuera, todos elogiaron a Charles como un buen esposo que manejaba la casa en perfecto orden. Pocos saben, mi vida diaria está al borde del colapso. Incapaz de soportarlo más, solicité el divorcio. Mi esposo no pudo soportar la provocación y eligió matarme con un cuchillo. Un dolor insoportable se extendió por todo mi cuerpo mientras reunía mi última onza de fuerza para fulminar a mi esposo con la mirada. Sus ojos estaban helados. Wendy, me has decepcionado tanto. Alguien tan excepcional como yo no puede aceptar estar divorciada, así que simplemente vete a morir. Atormentada por sus pensamientos enfermos y egoístas toda mi vida, morí con resentimiento. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré renacida. La casa todavía tenía el diseño familiar y mi esposo Charles estaba furioso porque yo, presuntuosamente, había respondido a un mensaje del líder de mi empresa, Dean. ¿Te gustaría vincular el sistema de infidelidad a tu esposo Charles? Me tomó un tiempo procesar lo que estaba sucediendo. Debido a mi renacimiento, inesperadamente obtuve la capacidad de vincular un sistema de engaño. Sin embargo, el objetivo de la atadura no era yo, sino mi esposo. Viendo a Charles sermonearme incesantemente, no dudé y elegí atarlo. Wendy, mi esposo me miró con una expresión de decepción y frustración. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Hay reglas de la casa.
Charlar con otros. Hombre sin permiso, debo castigarte hoy, veamos si recuerdas esto la próxima vez. Mostró esa sonrisa enfermiza de nuevo. Charles, mi esposo, trabaja como jefe del departamento de tecnología en una empresa de tecnología, es meticuloso y cuidadoso, se gana el elogio unánime de todos, pero en casa encuentra placer en atormentarme. Sacó una delgada vara de bambú. Este tipo de vara de bambú causa un dolor insoportable cuando golpea a una persona. Justo cuando Charles estaba a punto de actuar, la voz del sistema sonó de nuevo porque acepté atarte con mi esposo, Charles ahora. También puede escuchar la voz del sistema, alerta, el sistema emitirá su primera tarea, anfitrión, por favor prepárese, ¿qué es esto? Charles frunció el ceño, levantando su mano para golpearme pero luego bajarla de nuevo, contenido de la tarea, el anfitrión Charles debe completar una instancia de pasar la noche fuera, duración de la tarea, desde este momento hasta las 8 de la mañana. De mañana, recompensa por éxito de la misión, $10.000, penalización por falla de la misión, breve descarga eléctrica. ¿Quién diablos se está metiendo conmigo? Charles estaba furioso, olvidándose de seguir golpeándome, fingiendo no saber nada. Rápidamente escapé de regreso al dormitorio para dormir, acostado en la cama. El dolor de ser lastimado por Charles en mi vida anterior resurgió en mi mente una vez más, esa agonía pareció arrastrarse por todo mi cuerpo nuevamente, haciéndome odiarlo hasta la médula. Habiendo renacido, definitivamente haré que Charles, ese cabrón, pague el precio. Charles pareció ignorar por completo las palabras del sistema, siempre se ha enorgullecido de su extrema autodisciplina, pero sé que todo es solo un acto. Sus pensamientos errantes son perfectos para disciplinar con este sistema de trampas. Debido al problema del sistema, la hora de dormir ya se retrasó media hora. Charles no tuvo tiempo de lidiar conmigo e inmediatamente se quedó dormido. Pronto comenzó a roncar. A la mañana siguiente el reloj de pared señaló exactamente las 8 en punto. Justo después de despertar, Charles de repente convulsionó y se desplomó en el suelo. En ese momento, la voz del sistema sonó justo a tiempo. El anfitrión Charles ha excedido el límite de tiempo de la tarea y se considera que ha fallado. Ahora iniciando el castigo de descarga eléctrica, Charles quería maldecir pero no pudo pronunciar las palabras, todo su cuerpo convulsionaba incontrolablemente en el suelo. Secretamente me regocijé en mi corazón, el sistema de infidelidad estaba mostrando su poder, verlo en un estado tan patético me llenó de inmensa satisfacción. Pero aún no puedo dejar que sepa que este sistema en realidad estaba atado por mí. Fingí pánico y grité, cariño, ¿qué te pasa? Llamaré a una ambulancia de inmediato. Está cubierto de electricidad ahora mismo. No soy lo suficientemente tonto como para ir a ayudarlo a levantarse. Acababa de sacar mi teléfono cuando vi a Charles tirado en el suelo, luchando por hablar. No hagas la llamada, yo. Me veo demasiado patético así. Este tipo realmente no tiene ayuda. Realmente no sé qué vi en él en mi vida pasada. No morí injustamente en mi vida pasada, pero desde que he renacido, debo hacer que Charles pruebe la amargura de la desesperación. Al escuchar a Charles negarse a llamar a una ambulancia él mismo, guardé inmediatamente mi teléfono. La descarga eléctrica terminó después de un momento. Charles ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que la voz del sistema sonara de nuevo. A continuación, al anfitrión se le asignará una segunda tarea, que su rostro se retorció con incredulidad. ¿Cómo hay más? Esto es gracioso, yo fui quien ató este sistema para él, sin mi consentimiento. Sus tareas continuarán sin fin. O sigue obedientemente las órdenes del sistema para hacer trampa o será castigado hasta la muerte. Advertencia. El sistema emitirá la segunda tarea. Por favor, prepárese, anfitrión. El rostro de Charles palideció mortalmente al instante, después de la dolorosa lección de hace un momento. Había llegado a comprender que este supuesto sistema definitivamente no era tan simple como una broma. Si no completaba las tareas obedientemente, seguramente enfrentaría un castigo. Contenido de la tarea. Anfitrión Charles debe perseguir a una colega de su propia empresa. Duración de la misión, dentro de 3 días a partir de ahora. Recompensa por éxito de la misión, $50.000, penalización por fracaso de la misión, descarga eléctrica moderada. Tanto las recompensas como las penalizaciones se han incrementado. La expresión de Charles era extremadamente desagradable. ¿No es esto lo que lo obliga a hacer trampa? Sigo fingiendo no saber nada, cariño, ¿porque estás aturdida? ¿Sigues sintiéndote mal en alguna parte? ¿Deberíamos ir al hospital para un chequeo? Charles me empujó bruscamente. Está bien, necesito prepararme para salir, pero ni siquiera he desayunado todavía. Desayunar en casa todos los días también es una de nuestras reglas familiares, pero ahora ya es tarde, y si no me voy pronto a la oficina.
Llegaré tarde. Charles pensó de nuevo en la tarea del sistema, y su expresión se volvió muy complicada. Déjalo pasar esta vez, pero no dejes que vuelva a suceder. Después de decir eso, inmediatamente fue al baño a lavarse y se roció un poco de colonia masculina mientras estaba en eso. Parece que para evitar más descargas eléctricas, se ha comprometido. Tan pronto como mi esposo salió de la casa, contacté de inmediato al detective privado que había arreglado de antemano. Apuesto a que mi esposo definitivamente hará un movimiento en los próximos días. Solo reuniendo evidencia de su aventura puedo tomar la iniciativa. Esa noche, Charles no regresó hasta las 10:30, esto nunca habría sucedido antes. Aunque es el líder técnico de la empresa, su alta eficiencia en el trabajo significaba que nunca trabajaba horas extras. Esto se había convertido en su rasgo distintivo. Me senté en la mesa del comedor en la sala de estar, mirándolo con expresión lívida. La cena para dos aún estaba servida. Cuando Charles me vio, de repente pareció algo culpable. ¿Por qué regresas ahora?, pregunté con frialdad. Por primera vez, el tono de Charles se volvió nervioso. Estaba trabajando horas extras en la empresa. Golpeé la mesa. ¿Qué dicen las reglas de la casa? Trabajar horas extras sin permiso está prohibido por el bien de la familia. En caso de circunstancias especiales, debes informar a tu pareja y obtener su consentimiento. En mi vida anterior, a menudo usaba las reglas familiares para atormentarme, lo que me hizo familiarizarme muy bien con todas estas cláusulas. Charles quiso discutir más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Era un hombre de mal gusto, y la autodisciplina era solo su excusa. Disfrutaba pillándome violando las reglas familiares, y cada vez que me castigaba, podía mostrar condescendientemente su sentido de superioridad. Pero esas reglas de la casa eran inherentemente inhumanas. Poco a poco, Charles desarrolló un sentido patológico de la disciplina. Cuando la empresa requería horas extras, se las pasaba a los nuevos empleados. En la empresa cena, le ordenó a su subordinada que bebiera con los clientes, pero él mismo se abstuvo de beber alcohol por completo. Cuando su suegro llamó en mitad de la noche con una emergencia médica, silenció la llamada y volvió a dormir. Afortunadamente, un vecino descubrió la situación y salvó la vida del hombre. Dijo que nadie debería molestarlo durante su tiempo de sueño. Todo esto se debe a su autodisciplina. Como su esposa, si no me alineo con él, seré castigada. Este pervertido, ahora al verlo dudar en hablar, no pude evitar burlarme. Habla, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué rompiste las reglas familiares? Porque no te gustan. Lo miré con una cara llena de burla. No lo olvides, estas llamadas reglas familiares fueron todas establecidas por ti. Charles montó en cólera y me miró ferozmente, diciendo, y que solo llegué tarde a casa una vez. No es como si hubiera cometido un pecado capital. Deja de hacer una montaña de un grano de arena. Él cerró la puerta del dormitorio con enojo desde adentro, respondiéndole a tu propio esposo, el castigo de esta noche es no tener cama para ti. Estaría más que feliz de dormir en habitaciones separadas. Justo cuando entré en la habitación de invitados, el detective privado me envió los hallazgos del día. En la foto, Charles y una joven estaban charlando y riendo mientras entraban a un restaurante. Los dos cenaron junto al río al aire libre, e incluso bebió vino tinto con ella, lo cual era raro en él. Poco después, el detective privado me envió la información de la mujer, Julia, una empleada de la misma empresa que Charles. Mi trabajo actual es como recepcionista de la empresa, casada. El nombre de su esposo es Leo, quien es el dueño y entrenador de un club de fitness local. Maldita sea, le pidió que coqueteara con una colega, y él se propuso el reto extra de seducir a una mujer casada. Podría ser que el apellido original de Charles sea Cooper. Finalmente, el detective privado dejó caer otra bomba. Según la investigación, Julia y su esposo Charles no solo se han vuelto ambiguos en su relación estos últimos días, resulta que se han estado haciendo migas durante bastante tiempo, así que el sistema de engaños en realidad le dio coraje. Reuní todas las pruebas e hice que un detective privado encontrara la información de contacto del esposo de Julia para mí. La noche siguiente, sabiendo que estaba equivocado, mi esposo me envió específicamente un mensaje: hay una reunión importante en la empresa esta noche, tengo que trabajar horas extras, averigua la cena por tu cuenta. Respondí rápidamente con OK. Cuando Charles llegó a casa, borracho arde en la noche, se dio cuenta de que las luces de la sala de estar seguían encendidas. Yo, junto con mis suegros y la hermana menor de Charles, estábamos todos sentados en el sofá. ¿Qué están haciendo todos aquí? Me reí y dije: ¿qué? No pueden venir mamá, papá y mi hermana. El suegro había siempre le guardó rencor a Charles y le preguntó con frialdad:
¿qué pasa? ¿No eres bienvenido? Charles, sintiéndose culpable, no se atrevió a decir nada innecesario. No, ¿cómo podríamos no darles la bienvenida, mamá, papá y mi hermana pequeña? Pero ya es muy tarde, según las reglas familiares, Wendy y yo necesitamos descansar. La hermana de Charles, Sarah, se acercó a él y olió, es un fuerte olor a alcohol. Sarah se pellizcó la nariz deliberadamente con disgusto. Hermano, mi cuñada dijo que estabas trabajando horas extras en la empresa, pero claramente estabas bebiendo, porque yo también huelo a perfume. Los suegros cambiaron inmediatamente sus expresiones a lo largo de los años. Han soportado una gran cantidad de frustración por parte de su hijo en su vida anterior, incluso cuando los suegros regañaron a su hijo por egoísta e ingrato, fue en vano. Charles afirmaba ser una persona disciplinada y nadie podía cambiar eso. Llenó su casa de literatura motivacional de autoayuda, instando a todos a ser tan disciplinados como él, a planificar su vida meticulosamente, a tener cada día firmemente bajo su control. Este es su famoso dicho. Ahora realmente está empezando a darse el gusto. La suegra inmediatamente comenzó a regañar. ¿Cómo pude haber dado a luz a un desgraciado tan desagradecido como tú, obligando a la familia a seguir las supuestas reglas de la casa mientras te escabulles para tontear? Me levanté del sofá en un instante y me incliné cerca de Charles para olerlo. Efectivamente había un aroma a perfume, una fragancia que nunca antes había olido. Inmediatamente comencé a hacer una rabieta. ¡Qué descaro, Charles! ¿Cómo te atreves a perder el tiempo afuera? Lucharé contigo hasta la muerte. Me acerqué y me enredé con él. Charles, al ser más grande, me empujó. La suegra y la hermana sacaron sus teléfonos. Para grabar la pantalla, todos, miren, el abusador doméstico está golpeando a alguien. La naturaleza egoísta de Charles llevó a toda la familia a estar de mi lado, pero cuando está borracho y se enoja, nadie puede detenerlo. Estaba cenando con un cliente. Nada inapropiado, si no pueden proporcionar pruebas, salgan todos. Mis suegros y mi hermana menor fueron expulsados rápidamente. En cuanto a mí, recibí 2 bofetadas sólidas de él. No había nadie más en casa, así que Charles no fingió más. Conmigo me agarró el cuello en un instante. Te lo advierto, no juegues a ninguno de tus pequeños juegos inteligentes. Soy yo quien manda en esta casa. ¿De qué sirve traer a mamá, papá y a tu hermana? Luché con todas mis fuerzas, hiciste trampa y todavía tienes el descaro de actuar con rectitud. En su pánico, Charles realmente soltó su agarre. Yo no lo hice. Adelante, muéstrame la evidencia si puedes. Me froté el cuello dolorido. Alguien como Charles probablemente lo negaría incluso si mostraras. Él le había mostrado fotos de su cita con Julia. Después de todo, no había pruebas sólidas, y con la personalidad irracional de Charles, no era rival para él. Todo lo que podía hacer era seguir aguantando y esperar el momento adecuado. En ese momento, la voz del sistema resonó de repente en nuestras mentes. Anfitrión Charles, misión exitosa, procediendo con la recompensa, $50,000 de recompensa han sido transferidos. Charles inmediatamente sacó su teléfono y abrió su aplicación de banca móvil para verificar. En poco tiempo, mostró una expresión de éxtasis. ¿Quién hubiera pensado que hacer trampa también podría ser rentable? Para Charles, que ya había perdido todo sentido de los límites morales, simplemente estaba matando 2 pájaros de un tiro. Por otro lado, se burló y regresó a mi habitación. Debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo de que las llamadas reglas de la casa solo surten efecto cuando las rompo. Tan pronto como entré en la habitación, la voz del sistema sonó de nuevo. Notificación, el sistema ahora emitirá la 3ª misión. Por favor, prepárese, anfitrión. Entreabrí la puerta silenciosamente y vi a mi esposo sentado en el sofá, con el rostro lleno de anticipación. Parece que ya está empezando a disfrutar de la emoción de hacer trampa. Contenido de la misión. El anfitrión Charles se registra en un hotel con una compañera. Duración de la misión, dentro de 3 días. Recompensa por éxito de la misión, $500,000. Penalización por fracaso de la misión, descarga eléctrica de alta intensidad. Genial, engaño, deja ir a Julia ahora. ¿Qué clase de hombre golpea a una mujer? No me extraña que Julia te dejara. Leo originalmente había planeado lidiar con Charles más tarde, ya que Charles se estaba ofreciendo. Leo no se iba a contener, agarró a Charles del brazo y le dio un puñetazo feroz directo a la cara. La cara del marido se cubrió de sangre al instante. Leo no se contiene cuando golpea a los hombres, los golpeó a todos. Los hombres musculosos sacaron a Charles de la cama.
lo inmovilizaron contra el suelo y lo golpearon sin piedad. ¿Cómo pude perderme una escena tan emocionante? Inmediatamente corrí a filmarlo. Una de las piernas de Charles estaba rota, alguien lo pateó en el estómago y Charles dejó escapar un aullido mientras se acurrucaba en el suelo. Aproveché la oportunidad para subir y pisotearlo un par de veces. No hay razón para no golpearlo cuando está libre. Viendo que la situación estaba bien, me escabullí silenciosamente sin dejar rastro de mi participación. Tan pronto como llegué a casa, inmediatamente comencé a editar el vídeo. Luego, por accidente, fue subido en línea por un equipo especializado en Internet. Esa noche, la noticia del romance de Charles con la recepcionista de la empresa se volvió viral en línea. En cuanto a mí, dormí profundamente toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, mis suegros y toda su familia vinieron a nuestra puerta, listos para darle una lección a su hijo inútil, pero les dije que Charles no había regresado en absoluto. Jajaja, él mismo fue golpeado hasta la médula. ¿Cómo pudo tener el valor de regresar? Después de que mis suegros se fueron, llamé a Charles. Escoria inútil, ¿filmaste ese vídeo? Me burlé. ¿Qué? Puedes registrarte en un hotel con otra mujer, pero yo no puedo grabar un vídeo. Maldita sea, ¿acaso lo sabes? Todos en línea me están maldiciendo ahora. ¿Cómo se supone que voy a vivir de ahora en adelante? Como si me importara cómo vives. Si sabías que no podría soportar las consecuencias, ¿por qué lo hiciste en primer lugar? Soy la víctima aquí. ¿No te parece ridículo decirme estas cosas? Pero acabo de cometer el mismo error que cualquier hombre en el mundo haría. Al decir eso, ¿crees que todos los hombres del mundo estarían de acuerdo contigo? Charles se quedó sin palabras. Quería explicar el problema del sistema, pero las palabras murieron en sus labios. Dada la situación actual, ya no había necesidad de ninguna explicación. Pronuncié fríamente dos palabras: divorcio. Charles rió con saña por teléfono. Wendy, ¿crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Te lo digo, sigue soñando. Me negué rotundamente a aceptar un divorcio. Colgó el teléfono directamente. Ahora tengo pruebas de su infidelidad y estoy decidida a divorciarme, incluso si eso significa litigar. Pero al pensar en esto, escenas de mi vida pasada de repente pasaron por mi mente. En ese entonces también insistí en divorciarme, lo que enfureció a Charles. Ahora, parece mentalmente más frágil que en mi vida anterior. Un escalofrío recorrió mi corazón. ¿Podría ser que en esta vida repita los mismos errores? Justo en ese momento escuché la voz del sistema. La misión del anfitrión Charles fue exitosa. Las recompensas ahora se distribuirán. $500,000 en recompensas se han transferido. Me siento un poco melancólico. Charles ha pagado un precio bastante alto por esos $500,000. Ahora, la empresa para la que trabaja ha sido expuesta y está siendo implacablemente acosada cibernéticamente por los internautas. El jefe de la empresa ya se ha presentado, declarando que verificarán la situación lo antes posible. Si el vídeo en línea es cierto, la empresa definitivamente despedirá a un empleado poco ético como Charles, siendo golpeado por esos 500,000, sufriendo humillación pública en línea y, en última instancia, perdiendo el trabajo. No importa cómo lo mires, simplemente no vale la pena. Apuesto a que el esposo se esconde en algún lugar lleno de arrepentimientos en este momento. Solo pensar en esto me pone de buen humor, pero hacer que tu esposo se desespere no es suficiente. En el peor de los casos, no me divorciaré de ti, solo espera y verás cómo trato contigo. En este momento, el sistema continuó emitiendo tareas. Aviso, el sistema ahora lanzará la cuarta tarea. Por favor, prepárate, anfitrión. Contenido de la misión: anfitrión Charles se casa con una colega. Duración de la misión: dentro de 3 meses a partir de inmediato. Recompensa por éxito: $30 millones. Penalización por fracaso: descarga eléctrica de nivel destructivo. Incluso yo me quedé atónito por un momento. ¿Es esta la misión final del sistema de engaños? En realidad quiere que mi esposo me deje y se case con la otra mujer. Lo que no sabe es que soy yo la que realmente quiere el divorcio. No mucho después, Charles volvió a llamar. Hola. Lo he pensado, vamos a divorciarnos, no te molestaré más, separémonos en buenos términos. Está bien, jeje, cambiaste de opinión, entonces yo también cambiaré de opinión. Pensando en echarme fácilmente, renuncié primero, así que declaré con entusiasmo: no estoy de acuerdo. Esta oración dejó a Charles al otro lado del teléfono completamente desconcertado. No acabas de decir que querías el divorcio, ahora te estoy concediendo tu deseo. Me negué rotundamente. Cariño, lo he pensado bien. No puedo abandonarte en tu punto más bajo. Dicen que un día como marido y mujer crea un 100 días de cariño. ¿Cómo podría dejarte?
He tomado una decisión, estaremos juntos por toda la eternidad, nunca nos separaremos, incluso yo siento náuseas al escuchar esta línea. Esta vez, fue el turno de Charles de ponerse ansioso. No, no quiero estar más contigo. Incluso si tengo que pasar por un litigio para divorciarme, debo terminar este matrimonio, amenazándome. Dije tranquilamente, está bien, entonces tómate tu tiempo con la demanda, puedo esperar, siempre y cuando me niegue firmemente al divorcio. La demanda de divorcio de Charles se volverá muy complicada, el sistema le dio 3 meses, si lo alargo durante 3 meses, estará en un gran problema. Charles permaneció en silencio al otro lado del teléfono durante un largo rato antes de finalmente hablar. Entonces dime, ¿cuáles son tus demandas? Impresionante, transfiere todos tus bienes a mi nombre, no te quedará ni un centavo, este es tu castigo, si estás de acuerdo, entonces estoy dispuesto a divorciarme. Charles pensó por un momento, apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Bien, pero seamos claros, no puedes incumplir tu palabra, no hay problema, combinados, todos los bienes de Charles y los míos deberían sumar alrededor de 4 millones, comparado con la recompensa de 30 millones del sistema, eso es prácticamente nada. Y con la oportunidad de divorciarse de mí y casarse con su amada Julia, ¿cómo podría Charles negarse? Seguí contratando a un investigador privado para que lo vigilara, por si acaso intentaba algo deshonesto. Le di instrucciones de que vigilara de cerca a Charles durante este periodo. Charles estaba encantado con la recompensa del sistema, siempre y cuando se divorciara de mí y se casara con Julia. Esa era una recompensa de 30 millones, encontró a Julia en privado y le reveló su plan. Julia también era una mujer con grandes pechos pero sin cerebro, que creía todo lo que decía Charles. Después de ser disciplinada por Leo, se había vuelto mucho más sumisa. Ahora, ante los 30 millones, decidió arriesgarse. Julia solicitó el divorcio y Leo, naturalmente, no estuvo de acuerdo. La infidelidad de su esposa también había afectado negativamente su negocio de gimnasios. ¿Cómo podía dejar que Julia se fuera tan fácilmente? Julia tenía prisa y no tuvo más remedio que aceptar irse sin nada, incluso escribirle a Leo una carta de $2 millones. Después de todo, una vez que lleguen las recompensas del sistema, 2 millones no le parecerán mucho. En cuanto a Charles, para evitar que cambiara de opinión, me transfirió rápidamente todos sus bienes. Acepté todo sin cuestionarlo. Ahora solo necesito esperar a que Charles y yo nos divorciemos, y luego los dos podrán casarse. El sistema de engaños otorgará una recompensa de 30 millones. Charles estaba perdido en sus sueños más locos, pero nunca esperó lo que se avecinaba. Escuché cada palabra del sistema alto y claro. Con el dinero en la mano, inmediatamente reservé un vuelo fuera de la ciudad. Lo siento, primero me voy de viaje. El día que se suponía que finalizaríamos el divorcio, Charles bombardeó mi teléfono con llamadas, lo bloqueé de inmediato, me envió mensajes amenazantes. Wendy, te lo advierto, regresa ahora mismo, o si te encuentro te mataré. JE, ¿crees que puedes engañarme? No sabes cuántos días te quedan de vida. En los días que siguieron, Charles usó todos sus contactos para encontrarme, pero todo el mal que había hecho a lo largo de los años hizo que incluso sus propios padres y hermana lo despreciaran. ¿Quién lo ayudaría? No fue hasta 3 meses después que un detective privado me llevó a Charles, que ya estaba desesperado, estaba tan aterrorizado que no podía dormir y su apetito había disminuido mucho. Cuando lo vi, ya era piel y huesos. Acurrucado solo en la esquina de la habitación alquilada, se veía completamente desaliñado. Wendy me miró, un destello de esperanza en sus ojos que rápidamente se desvaneció en la falta de vida. Me agaché frente a él. ¿Qué tal? Sintiendo que se avecina un desastre, Charles abrió mucho los ojos. Tú, lo sabías desde el principio. Me reí entre dientes oscuramente. ¿Estás tratando de preguntarme sobre el sistema de trampas? Charles se congeló, su expresión se volvió bastante compleja. Así que lo sabías desde el principio. Asentí, sí, y ahora, por favor muere. Me di la vuelta y me alejé sin dudarlo, justo cuando llegué al pie de las escaleras. La voz del sistema finalmente volvió a sonar después de 3 meses. La tarea del anfitrión Charles se agotó y se juzga como un fracaso. Ahora iniciando el castigo de descarga eléctrica. Se administró el castigo de descarga eléctrica más intenso. Y detrás de mí estalló un grito de absoluta desesperación. La voz de Charles no duró mucho antes de desaparecer. Me subí a mi auto recién comprado y me fui sin mirar atrás. Más tarde encontraron el cuerpo de Charles, y sus suegros lo envolvieron directamente en una estera de paja y lo arrojaron a las montañas, como si nunca hubieran tenido a este hijo. En cuanto a Julia, porque ella no pudo pagar los 2 millones que le debía a su exmarido,
Se vio obligada a trabajar en 3 trabajos al día, acostumbrada a una vida de comodidad. No pudo soportar tal intensidad de trabajo y, según se informa, murió de agotamiento en 6 meses. En cuanto a mí, vendí mi casa original y me mudé a otra ciudad con varios millones en ahorros. Aquí ya no me atan ninguna regla familiar repugnante. Esto me hizo darme cuenta de que mi vida no necesita depender de nadie, ni debe estar limitada por ninguna regla. Lo que me espera es un futuro más brillante y libre. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. En cuanto a mí, vendí mi casa original y me mudé a otra ciudad con varios millones en ahorros. Aquí ya no me atan reglas familiares repugnantes. Esto me hizo darme cuenta de que mi vida no necesita depender de nadie, ni debe estar limitada por ninguna regla. Lo que me espera es un futuro más brillante y libre. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. En cuanto a mí, vendí mi casa original y me mudé a otra ciudad con varios millones en ahorros. Aquí ya no me atan reglas familiares repugnantes. Esto me hizo darme cuenta de que mi vida no necesita depender de nadie, ni debe estar limitada por ninguna regla. Lo que me espera es un futuro más brillante y libre. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.